Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre un tema que es de permanente preocupación en Bolivia, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Cómo lograr transparencia para la gestión pública y darle institucionalidad, lo cual es lo mismo que decir cómo luchar contra la corrupción y disminuir o minimizar los riesgos y el impacto de la misma. Hablaremos con el doctor José María Cabrera, quien es abogado formado en la UPSA, tiene muchos años de experiencia como especialista en Derecho Constitucional, materia además de la cual es profesor en varias universidades a nivel de posgrado. También ha sido Procurador General del Estado, ha asesorado al gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra y a varios otros gobiernos municipales. Forma parte también del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la CAINCO. Le agradezco mucho, y dirige también su estudio jurídico Cabrera y D'Alens. Le agradezco mucho, José María, por aceptar esta invitación. No, un saludo cordial y para mí un honor poder compartir con vos, Óscar, y con toda tu audiencia a tus órdenes. Gracias, José María. Si bien sos especialista en Derecho Constitucional con más de 20 años de experiencia, sé que también el tema de la corrupción y la institucionalidad del Estado para tratar de luchar contra ella es uno de los temas de estudio. Como procurador también una de las principales responsabilidades. A mí me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué es lo que falla para que recurrentemente tengamos escándalos de corrupción? Y no solo los escándalos, sino que además creo que todos sufrimos, sentimos y creo que hasta sabemos que es algo que con mayor o menor dimensión o magnitud o escala está presente en todos los niveles del Estado. Sin duda alguna, y haciendo abstracción de los aspectos políticos, partidarios o incluso politiqueros, haciendo abstracción de todos esos aspectos, lo que falta es voluntad política, una férrea decisión de tener voluntad por las clases dirigentes, ¿no? Dirigentes que tienen la responsabilidad de conducir a las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, y de otro lado, ¿no? Un compromiso de toda la sociedad, no solamente acá de los liderazgos. Vivimos en una cultura de la deshonestidad. Cuesta mucho reconocerlo, cuesta mucho decirlo, pero un primer paso, como dicen en las terapias de los alcohólicos anónimos, el primer paso para la recuperación es reconocer una realidad. Y la realidad de la cultura boliviana de muchas décadas, tenemos una pandemia de deshonestidad. No es un valor apreciado en demasía por nuestra sociedad y a todos los niveles la deshonestidad se está campeando. Entonces hay que trabajar mucho en lo contrario, en valorar, en ponderar, en imponer una cultura de la integridad, de la verdad, de la honestidad, de la transparencia. Ahora, para llegar a ese punto, José María, yo recuerdo algunas lecturas que he tenido, hay toda esta escuela, por ejemplo, de análisis económico del derecho y del marco institucional, en fin, pero que se basa sobre todo en los incentivos. También dicen, al final, las personas responden a los incentivos. Los incentivos pueden ser positivos, por así decir, de cómo promover conductas éticas, pero también pueden ser negativos, y es que el hecho de que tenga costo infringir la ley, el que tenga costo, por ejemplo, lo que estamos hablando, caer en la corrupción. Pareciera que aquí hay una especie de sensación de impunidad y como no tiene costo, es casi, además de que en lo cultural, como mencionaba, es casi aceptado, digamos, por así decir. No sé si compartes esta visión y qué debiéramos hacer para cambiar estos incentivos y para que no sea gratuito, por así decir, cometer este tipo de actos. Sin duda alguna, parte de esa depreciación del valor honestidad en nuestra sociedad es no reconocer y no alentar los méritos que genera una conducta de vida en ámbito privado y público honesta, ¿no? Entonces se magnifica como muy inteligente aquella persona corrupta que toma el atajo, ¿no? Para generarse prosperidad económica sobre todo, ¿no? y con ostentación incluso hacer gala de esa fortuna posiblemente
con seguridad en el caso de la corrupción, mala vida, ¿no? Entonces se tiene que incentivar el trabajo honesto, arduo y ponderar y reconocer a aquellas personas en diferentes ámbitos deportivos, laborales, culturales, que con un trabajo transparente, honesto, ¿no? Tengan los reconocimientos, los méritos. Y aquí, Oscar, es muy importante, hay una terminología que nos viene de habla inglesa que habla del accountability, rendición pública de cuentas, es la traducción aproximada en nuestro idioma castellano, pero que implica no solamente eso, implica un compromiso, ¿no? Con toda la sociedad, de que las responsabilidades de conducir, no solo en el sector público, también en el sector privado, que es una gran limitante para el funcionamiento de las empresas, la falta también de transparencia en las empresas. Entonces, una rendición pública permanente y constante de cómo se administra la cosa compartida o la cosa pública, ¿sí? Las cosas privadas empresariales o más aún el aspecto de los niveles de administración del Estado. Tenemos una ley, la ley de participación y control, que ya tiene 7 años, ¿no? Y la enseñábamos en su momento en las aulas universitarias como un acierto, como una buena ley, ¿no? Desarrollando un postulado constitucional, por si Ahí acaso. crean un marco institucional, unidades de lucha contra la corrupción. Por si acaso, la transparencia es un principio y un valor que está reconocido en nuestra Constitución. Desarrollando ese postulado constitucional, se emite la ley de participación y control con muy pocos defectos, ¿no? Desde mi punto de vista. Y hay un inicio de reglamentación e implementación. Ya han pasado 7 años y nos hemos enfangado nuevamente. Son un saludo a la bandera actualmente las famosas audiencias de rendición pública de cuentas, que son una herramienta sin duda muy importantes, pero que han sido rebasadas nuevamente por las prácticas oscuras, ¿no? Por cumplir un formalismo. Actualmente son un saludo a la bandera y esa es una herramienta muy importante para transparentar la función pública sobre todo. José María, siguiendo el hilo de esa respuesta, a ver, no nos faltan leyes, hay normas. Y mencionabas incluso, incluso hay normas que son buenas, que se han tomado de experiencias internacionales, que se han recogido incluso con asesoría de organismos internacionales. Tenemos entidades, no sé si instituciones, tenemos entidades, hay fiscales, hay jueces, hay Procuraduría General del Estado, hay unidades de lucha, en teoría hay unidades de lucha contra la corrupción, hay auditores en todas las entidades públicas. Y sin embargo, no se corrige este problema. ¿Dónde está, digamos, por así decirlo, el eslabón perdido para que entre las normas, las entidades y mucha gente que está trabajando alrededor de eso, todo eso falle y sigan habiendo todos estos problemas? Y además hay órganos fiscalizadores, porque los consejos municipales, las asambleas departamentales y la asamblea legislativa tienen todas las atribuciones constitucionales de fiscalizar. La faena por transparentar la administración pública, en este caso, siempre va a ser inacabada, ¿no? No hay país en el mundo que termine de implementar un sistema 100% eficiente. Entonces, es una constante. Considero yo que a nivel constitucional y a nivel legislativo tenemos herramientas adecuadas y a nivel también de cantidad de instituciones y organismos, como has mencionado. Pero las prácticas corruptas, y ahí vuelvo al tema de nuestra cultura de deshonestidad, nuestra cultura del atajo, del avivamiento, de la viveza criolla y finalmente de la ambición desmedida, ¿no? Para enriquecerse ilegítimamente sin escrúpulos, hace, ¿no? de que siempre se busque la manera de incumplir, inacatar esa norma que está poniendo disciplina, que está impidiendo actos de corrupción. Y a nivel ya reglamentario fallamos mucho, y a nivel, nuevamente, lo que indicaba de voluntad política, se va desacelerando, ¿no? La intención, el vigor de las clases dirigentes en los 3 niveles de gobierno para esta lucha sin cuartel en contra de la corrupción. Entonces, ese es el mecanismo de refuerzo. Pero más importante, querido Oscar, y ahí quiero ser muy enfático, la responsabilidad para que impere la cultura de la honestidad y no de la impunidad frente a la corrupción, no va precisamente a nacer de las propias cuevas de los ladrones, si vale el término, ¿no? De parte de los mismos funcionarios que están en el ámbito donde ejercen actos de corrupción, sino de la ciudadanía. Tiene que ser la ciudadanía, y esa es la virtud de esta ley de control y participación ciudadana, que indica
casi textualmente, que la sociedad civil organizada, el pueblo soberano, dice, a través de la sociedad civil organizada, ejercerá el control y participación social. Entonces son los comités cívicos, son los colegios profesionales, son los sindicatos que tienen que asumir su responsabilidad de controlar y fiscalizar a todos los niveles de gobierno, inmiscuyéndose y utilizando las herramientas que ya están en la ley y en la Constitución. Yo mencionaba la audiencia pública de rendición de cuentas. Por ejemplo, en un ámbito que conozco a detalle, en el ámbito famoso de la reforma a la justicia, los colegios departamentales de abogados de los 9 departamentos y el Colegio Nacional tienen que tener una actitud mucho más inquisitiva, ¿no? Mucho más interpeladora del Ministerio de Justicia, de los tribunales de justicia en el momento de hacer esta audiencia de rendición pública de cuentas que se realiza obligatoriamente por mandato de ley 2 veces al año. Pero es una actitud muy laxa, mandan a un representante por cumplir, posiblemente ni la escuchan la rendición pública de cuentas que dura alrededor de unos 40 minutos, entonces hay mucha culpa de la propia sociedad civil organizada y sus organizaciones, sus asociaciones, sus gremios en tomar el liderazgo en transparentar la administración pública. Bueno, y ahí también se podría hablar de otros instrumentos que uno dice podrían modernizar la gestión pública. Gobierno abierto, lo que se llama también gobierno electrónico. En otros países se están haciendo subastas electrónicas para las contrataciones, por lo menos las de menores montos, las recurrentes. Hasta ahora se aprueba una ley de acceso a la información y transparencia de gestión pública. Hay un decreto, pero no está a rango de ley. Hay muchos otros decretos haciendo excepciones. No sé si nos podrías compartir si has trabajado estos instrumentos que se están aplicando en otras naciones y entiendo que han ayudado a justamente disminuir los riesgos, las posibilidades y por último ayudar a descubrir si alguien comete un hecho indebido. Cabalmente, querido Oscar, nuestras constituciones, y está bien que lo hagan, tienen un sistema de control del gobierno prácticamente del siglo XIX a partir de los parlamentos. Y esto a nivel también departamental y municipal, con las asambleas legislativas departamentales y los consejos municipales. Son los parlamentarios que tienen la obligación y el pago de salario para fiscalizar. Pero actualmente en el siglo XXI, la ley impone que toda institución del Estado deba tener su portal web, su página web, y además deba alimentarlo con información. Con las herramientas tecnológicas del siglo XXI, los parlamentos ya no son los únicos que tienen esa capacidad y esa posibilidad y esa obligación de fiscalizar, sino todos los ciudadanos a través de nuestros aparatitos tecnológicos. Entonces aquí tienen que estar las escalas salariales de los funcionarios, la declaración jurada de bienes de los funcionarios, las autoridades y muy importante, querido Oscar, el presupuesto. Los presupuestos, su reformulación, los planes de contrataciones, de manera que esté a disposición del público. Por dar un ejemplo, ahora hace algunas semanas estuvo en tema noticioso, cómo marcha la gestión del famoso Mutum, el gigante dormido, ¿no? Que es uno de los hitos polo de desarrollo del departamento de Santa Cruz y de Bolivia. Entonces, ¿qué se está haciendo? No puede ser que no estén los ojos de los ciudadanos a través, sobre todo, de sus organizaciones vivas, como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, tienen que fiscalizar todas las organizaciones de la sociedad civil organizada a la empresa siderúrgica del Mutum. De igual manera, a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, a YPFB. Entonces, los ojos de los ciudadanos a través de las herramientas de la información tienen que estar fiscalizando, controlando y participando en la formulación de las políticas de gestión. José María, le voy a mencionar 4 entidades, instituciones del Estado que debieran coadyuvar a que no sea gratuito, como yo lo mencionaba, o por decirlo de otra forma, a que tenga costo, a que no se impune el caer en un hecho de corrupción. Y me gustaría conocer su apreciación sobre qué está fallando en cada una de ellas. Primero, la justicia. Segundo, el Ministerio Público. Tercero, la Contraloría. Y cuarto, la Procuraduría. Claro, mire, ¿cuál sería la radiografía suya? La radiografía es que tenemos una pandemia endémica tremendamente enraizada en la cultura de toda la sociedad boliviana y sobre todo de la clase dirigente en materia de justicia. Como bien lo mencionabas, reina y campea casi desde siempre, con más altos y más bajos, la cultura de la impunidad, y eso alienta la corrupción, porque no se cumple el adagio de que el que la hace la paga,
No pasa que en Bolivia generalmente el que la hace nunca la paga. Y excepcionalmente, no por accidentes de la historia, o como en el caso Murillo, porque la justicia extranjera los detecta, finalmente hay estas sanciones. Entonces, nuestro sistema de justicia en general está en pésimas condiciones, ¿no? Pésimas condiciones. Y no vamos a echarle la culpa solamente a los actores, a los jueces y a los fiscales. Eh, por ley tendría que tener un porcentaje del presupuesto del Estado. No recuerdo ahora, entre 3%, ¿no? Por ley. Pero ahora no se cumple, y eso ha decidido siempre, ni el 1% del presupuesto general del Estado. Está en el 0, algo siempre el presupuesto de justicia. Entonces un fiscal atiborrado de causas, un juez atiborrado de causas, no va a tener la capacidad para poder ejercer justicia con calidad. Y no me refiero solo ya a los temas políticos, sino a los temas sociales. Pregúntenle a esas madres de familia, mamás solteras, que tienen que sufrir un viacrucis frente al juzgado de familia para que le impongan una asistencia familiar bajísima, o los trabajadores que llevan años también esperando que la justicia en materia laboral pueda hacerles resarcir el daño de sus beneficios sociales. Entonces, en general, nuestra justicia está en pésimas condiciones y el primer elemento para empezar a solucionar esto es asignando presupuesto. Un primer elemento importante, hay que darle condiciones a la justicia. Y un segundo elemento es que se tiene que sanear, ¿no?, la idoneidad de quienes van a ser autoridades en materia de fiscales y en materia de jueces. Eso es fundamental. Perdón, hablando de idoneidad, es verdad que, excepto el fiscal general que fue electo por la Asamblea Legislativa, ¿todos los demás fiscales son interinos en este momento? Claro que sí, No, todos los fiscales son interinos. Ahí está la culpa de las clases dirigentes, ¿no? No han tenido la capacidad por años de poder nombrar a los titulares de estas entidades. Y obviamente, cuando se ejerce un cargo con autoridad de manera condicional, es precaria la función que pueden realizar. ¿Y qué opina con relación a la Procuraduría y a la Contraloría? La Contraloría General del Estado, lo dijo un profesor célebre, el doctor César Loma, hace bastantes años ya, era un tigre de papel, ¿no? Y lo hemos visto. La Contraloría General está, ¿no?, en las cosas chicas, ¿no?, grandes casos de corrupción, pero yo por la experiencia profesional y en la función pública conozco informes de auditoría donde hay que devolver 500 bolivianos, 3.000 bolivianos, ¿no? Entonces se ensaña en casos minúsculos, funciona con mucha eficiencia, pero los casos grandes hace la vista gorda. Entonces, una falta de independencia absoluta a nivel de Contraloría General y a nivel de auditorías internas en todas las entidades del Estado. Entonces, es un gran tigre de papel. Tiene la potencia, pero no araña, ¿no? No araña. Y en el caso de la Procuraduría General del Estado, ya con el conocimiento de haber ejercido esa alta responsabilidad del Estado, es una noble institución, es la más nueva de las instituciones de la justicia, y precisamente uno de sus talones de Aquiles es de que tiene demasiada dependencia del órgano ejecutivo, específicamente de la presidencia, ¿no? Entonces, desde el inicio, cuando el entonces presidente Tuto Quiroga planteó la incorporación de la Procuraduría General, ahí inicia la historia de esta institución en Bolivia, se planteaba que hay un procedimiento mucho más complejo para su selección. Yo recojo la experiencia de Colombia, ¿no? En Colombia se le propone al presidente ternas, ¿no? Y esas ternas a su vez requieren primero del sistema universitario, una terna, ¿no? El sistema de universidad público y privado en Colombia propone al presidente un candidato a procurador. Otra terna, otro nombre lo nomina el Tribunal Supremo de Justicia y otra terna la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, 4 instituciones al menos entre otras. De manera de que no hay una discreción tan amplia, de manera que el procurador no termine siendo un abogado acólito del presidente de turno, sino que tiene que ser una autoridad que tenga una estabilidad de resistir e enfrentar incluso actos de fiscalización en contra del propio gobierno que lo hubiese designado. José María, muchísimas gracias por compartir este tema, que es un tema pendiente en el país de resolver, como muchos otros problemas. Yo que lo calificaría como uno de los grandes problemas estructurales y además uno de los grandes obstáculos para nuestro desarrollo y además para nuestra integración como nación. Muchísimas gracias.
A ustedes, querido Oscar, agradecido y un saludo a todo su público y sin duda alguna este es un tema medular de la cultura boliviana. Tenemos que mejorar, tenemos que ser mejores, tenemos que ser más honestos. Gracias. En Bolivia, la mayor parte de la economía pasa por la gestión pública. Eh, Son alrededor, el presupuesto consolidado de la nación son alrededor de 30.000 millones de dólares. Por eso esta discusión es fundamental. Es una discusión que tiene que ver con buscar cómo luchar contra la corrupción, pero de una forma práctica. Y obviamente ahí hay muchos componentes, lo decía el doctor Cabrera, hay una cultura en la sociedad permisiva, donde básicamente se acepta que llegar a la gestión pública tiene como fin el enriquecimiento indebido, ilícito. No se lo califica así, pero como ya decía un tango de creo hace un siglo, el que no lo hace es un gil, digamos. Bueno, eso lamentablemente sigue en nuestra sociedad. Pero lo que también se ha aprendido en naciones más desarrolladas es que hay que generar primero un marco normativo, pero es fácil hacer las leyes, se pueden copiar las mejores leyes de los países más avanzados. Hay que acompañar ese marco normativo de un marco institucional. Tenemos las entidades, lo que no tenemos es que funcionen. Y ahí obviamente tiene que dar como resultado toda esa estructura que hay una gestión pública sujeta a rendición de cuentas, abierta al escrutinio público, que la información sobre, por ejemplo, cada contratación del Estado sea disponible para cada ciudadano, que no haya necesidad de ser concejal, asambleísta departamental, diputado, senador, para tener, digamos, el privilegio constitucional de poder realizar esa fiscalización, sino que cada ciudadano pueda acceder a esa información. En la medida que abramos la gestión pública, le demos transparencia, va a ser más difícil que la gente caiga en la corrupción. Y lo otro es tener un sistema que evite la impunidad, un sistema donde jueces, fiscales, contralores, procuraduría, las unidades de lucha contra la corrupción, obviamente cada uno haga su rol. Y eso solo va a ser posible si todo este cuerpo de funcionarios del Estado tienen a su vez, a sí mismos, institucionalidad y no son personas interinas que se las ponen con el favor político y se las cambian en cualquier momento, con lo cual nunca tienen la independencia necesaria para cumplir su función. Les agradezco por habernos seguido en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.